Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más aquí en este programa que se llama Sin Molde y en esta oportunidad tenemos una invitada que no sé, tal vez ustedes la hayan o la puedan relacionar de alguna manera con el mundo, con los viajes, o tal vez otros la conozcan por sus salidas en bicicleta o quizás algunos la conozcan por sus variadas actividades. Y una muy interesante que vamos a preguntarle a ella cuánto tiempo hace que la está desarrollando aquí en El Dorado. Bueno, una persona con mucho empuje, diría bastante inquieta desde mi punto de vista. Pero vamos a ver cómo se define ella. Bienvenida, Carolina Bubilowski, ¿así se pronuncia tu apellido? Así se pronuncia, tenés un 10. Bueno, más o menos, no sé, si da para un 10. Bueno, Carolina, ¿cómo te definirías vos? ¿Quién es Carolina? Sara Carolina, ¿no? Sara Carolina, sí. Sara Sofía es mi madre y yo soy Sara Carolina. Yo creo que me defino sobre todo como una persona muy curiosa, muy inquieta, sin dudas, muy inquieta, muy curiosa, y con una capacidad terrible de sorpresa. Ajá. Nunca dejo de sorprenderme. Sí. Todo el tiempo admiro que me maravillo por ahí con lo más sencillo. Por ejemplo, la vez pasada en una salida con las chicas en bicicleta, había un bicho canasto. Y había chicas que nunca habían visto un bicho canasto. Ajá, entonces nos detuvimos, bajamos de la bici y mirábamos cómo arrastraba su canasto, su casita. Esas son las maravillas de la naturaleza, ¿no? O, por ejemplo, observo que en los últimos años se ven muchas más cantidades de mariposas que antes. Debe ser porque se usa menos glifosato que antes. Qué bueno. Como que hay una vuelta a lo orgánico. Entonces, sí, me defino de esa forma. Como una persona curiosa, y el hecho de que la vida nos produzca curiosidad es como un impulso o un motor como para seguir y que la vida no nos aburra de alguna manera o que no nos decepcione o que en algún momento digamos te veo totalmente la antítesis a la persona abatida en la vida. Es como que lo que charlábamos cuando estábamos fuera del aire, Carolina me dijo, no me alcanzarían 150 años para hacer todo lo que me gusta. Y eso me lleva a imaginarte como una persona multifacética de alguna manera o que las cosas, como decís vos, te generan curiosidad. Totalmente, o sea, abatidos creo que todos en algún momento nos sentimos. ¿Te sentiste abatida alguna vez? Sí, muchísimas veces, me sigo sintiendo todo el tiempo. Lo que pasa que tengo una capacidad de reacción muy rápida, tengo mucha resiliencia, creo que tiene que ver con la forma en la que fui criada, y algo que mi mamá toda la vida repitió: Carito, la felicidad nunca es completa. Todo el tiempo me decía eso, mamá. Cada vez que por ahí yo comentaba algo o empezaba a sentirme abatida, Carito, la felicidad nunca es completa. Entonces, cada vez que por ahí me sucede algo, las cosas no salen como uno lo planifica, porque hay muchísimas variantes alrededor, siempre pienso en esa frase. Y sí, cuando yo me siento abatida tiendo a recluirme, el famoso recalculando. Recalculando, sí. Y me quedo quieta, como reorganizando todo, reorganizando primero mi mente, reorganizando mi interior, reorganizando lo que más me afecta alrededor y después salgo otra vez a la carga con todo. Claro, y con lo que vos me estabas diciendo, a mí me da la pauta de que, y más basándonos un poco en el título de este programa, en el nombre, mejor dicho, me estás haciendo referencia a la influencia familiar. ¿Vos crees que ese fue tu molde? ¿Alguna vez ese molde te apretujó un poco? ¿Tuviste que romper algunos mandatos familiares o moldes para poder hacer lo que vos querías hacer, o te ayudó? Yo creo que ambas cosas. Yo siempre me sentí muy apoyada por mi familia. Mis padres siempre nos dieron mucha libertad para jugar, para crear, para ser nosotros mismos. Tuvimos una infancia maravillosa, salvajeando todo el día sucios en la tierra colorada. Nos criamos en el barrio Parque cuando habían apenas 5 casas. No existía el Ruta 17, imagínate. Sí. No existía el Dorado 2. Claro. Donde está el Dorado 2, ahí nosotros teníamos nuestras casitas.
Sí. O sea, era un lugar donde era un monte donde jugábamos. En la calle Reconquista era una picadita finita, angosta, no tenía luces, no teníamos vereda. Bajábamos, cuando veníamos en colectivo del centro, bajábamos, ¿viste dónde está la Unión Cultural? Esa Sí. era la última parada. Ajá. Y de ahí teníamos que caminar en la oscuridad con linterna para llegar hasta casa. En esa época se caminaba en la oscuridad y no había problema. No. Y sabes que tengo un recuerdo porque yo pensaba en vos y en todas tus actividades que son más que atractivas para cualquiera, ¿no? Pensaba en tu mamá y me acordaba de tu mamá y su negocio, Natalia, que era súper conocido acá en El Dorado. Y digo, cómo de alguna manera eso influenció en vos. Pensaba también en los desfiles de moda de esa época, que vos me has comentado que de alguna manera participabas. ¿Qué era lo que te atraía de eso? ¿Te gustaba más organizar o te gustaba estar arriba de la pasarela o qué es lo que te quedó de eso? Como te decía, o sea, nos han dado siempre mucha libertad en casa para los juegos. Luego vino la adolescencia. La adolescencia fue en mi caso una etapa difícil. Mira, y ahí hablando de dónde nos criamos, ahí directamente te interrumpo porque ese es el lugar que vos elegiste. No sé si el lugar de paz o uno de los lugares tuyos preferidos. Y me estabas hablando un poquito del Piraí, ¿no? Que tiene que ver un poco con momentos de la infancia, con nuestra tierra, con todo. Sí. Totalmente, sí. Es mi lugar en el mundo, está en Valle Hermoso y es en 4 puentes o 3 puentes. Ajá. Es donde toda mi infancia pasamos. Ibas de chica, ¿viste? Por eso también tiene relación con tu infancia. Sábados y domingos enteros con piragua, con asado. Mis padres nunca estuvieron cansados para llevarnos a la aventura. O sea, nunca. Mucha vida familiar, Sí, mucha relación tiempo, familiar. Todo el tiempo. Si bien mi mamá trabajaba todo el día en el centro y nosotros estábamos allá en medio del monte jugando, pero ella al ser docente creo que tenía sus técnicas para saber lo que hacíamos. Y no había celular. No, y no había celular, pero siempre ella estaba enterada de todo lo que hacíamos. Bueno, ¿viste? de lo que hacías. Sí. Y vamos a contar, antes de seguir desarrollando un poco tu historia, para ver un poquito quién sos o cómo fueron tus moldes, porque yo también soy muy curiosa, pero curiosa en el buen sentido porque me parece súper interesante cómo uno va atravesando las circunstancias de acuerdo también a sus moldes y cómo los tiene que romper. Si nos puedes contar un poquito hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves a esa chica y cuáles son tus actividades? ¿Cómo ves a esa niña? Si hay una conexión entre la niña y el adulto, la adulta de hoy, y tus actividades. O sea, vos cuando eras chica te gustaba viajar, te gustaba investigar sobre distintos países, o qué era la naturaleza, qué era a lo que jugabas. Bueno, muchas cosas. Primero te respondo lo anterior, Sí. que era sobre los desfiles de Natalia. Sí. Yo me crié, en mi casa siempre se trabajó mucho, todos teníamos que trabajar, limpiar el patio, lavar el auto, hacer las actividades, digamos, comunes. En el negocio de mamá también se trabajaba, se limpiaba el piso, se ordenaban las remeras, los percheros, se sacaba el polvo. A mí en realidad tanto no me gustaba desfilar. ¿No te gustaba eso? No, a mí me gustaba estar atrás, a mí me gustaba Me organizar, o sea, mirar qué ropa le iba a quedar bien a qué modelo y ayudarle a mamá con la organización. Pero es como que no me quedaba otra, es como que era la hija de Natalia. Tenía que subir. desfilar. Entonces, bueno, y aparte la altura te ayuda. Claro, me ayudaba tenías la una altura, qué sé yo, importante. el cuerpo un poco en la época joven. Y ahora también. bueno, gracias, pero no era que me gustaba tanto. Vas a ver que en realidad en ninguna foto yo sonrío cuando estoy desfilando. O sea, era como que te empujaban, tenés que salir. Claro, nena. lo hago, pero no lo hago con una gran sonrisa. ¿A tu madre le hubiera gustado que seas modelo? Que No. Nunca me lo planteó. Inclusive creo que se lo han ofrecido en algún que otro viaje a Buenos Aires, proveedores de ello, pero cuando yo le pregunté cómo es ser modelo y bueno, tenés que cuidarte con el peso, ya no me gusta. Eso de hacer dieta, no. No va con vos. No. Bueno, ya ibas diferenciando qué cosas sí, qué cosas no, y ya tenías como una personalidad que estaba más por el lado de la organización, ¿viste? Sí, ¿no? En realidad siempre me gustó más la organización que la exposición. Ajá. Pero igual lo hacíamos y era la familia, había que ayudar.
Yo sentía que yo subiendo la pasarela ayudaba, porque vos marcabas una tendencia de moda que después le ayudaba a mi mamá a vender más. Claro, claro. Yo me acuerdo que cuando recién llegaron las primeras botas bucaneras, las famosas de Yuya, me fui un sábado al boliche, no sé, estaba en cuarto, quinto año, una minifalda súper corta. La única, y yo creo que en la semana vendieron todas las botas bucaneras. Claro, era como... se marcaba tendencia. Claro, hoy, la Instagramer del momento. Claro, ¿viste? Hoy los chicos están en el Instagram, ¿viste? Exactamente. Entonces, como que si bien no me gustaba, pero yo sentía que ayudaba a la familia. Lo hacías naturalmente, lo tenías incorporado porque era, digamos, un poco parte de la dinámica y el negocio familiar. Exactamente. Y después... ¿Querés que te diga la conexión que veo con la niña y la adulta? Ajá. Yo veo una gran conexión entre la niña y la adulta en la naturaleza y en los deportes. Ajá. Sos muy deportista también. Muy deportista. Es más, Marina, ¿sabías que yo quería ser profesora de educación física en realidad? ¿Y qué pasó? Toda mi escuela primaria, hoy mi mamá me hizo acordar de eso, mientras buscábamos las fotos. Hasta séptimo grado, bueno, yo tuve varios diplomas en la escuela primaria de mejor alumna en educación física. Era buena. ¿Te destacabas en todos los deportes o en alguna cuestión en particular? Yo creo que más en gimnasia. Viste que en el Instituto Hindenburg se trabajaba mucho la gimnasia. Sí, gimnasia, bueno, sí. Entonces, yo quería tener un negocio, yo quería ser profesora de educación física y tener un negocio de deporte que le compita a Moncho Deportes. Un negocio, bueno, Moncho Deportes era el único negocio, digamos, de elementos y ropa deportiva que había hace unos años. Ya tenía el nombre y todo definido, se iba a llamar Natalia Deportes. ¡Ay, buenísimo! Sí. O sea, ya tenías otros proyectos en mente. ¿Y qué pasó con esa idea de ser? Entré al secundario y como que me fui dispersando, dejé de hacer deporte, no sé qué pasó ahí, hice 2 o 3 años deporte, después, bueno, lógico, estuve en el equipo de vóley, siempre muy buena en vóley. Aparte la altura, todo ayudaba, me gustaba, me divertía porque era en equipo, nunca me gustaron los deportes individuales, siempre en equipo. Y después entré a la universidad y bueno, entre lo que había que estudiar y un poco la fiesta. Pero claro, pero te tuviste que anotar, ¿cómo elegiste para anotarte en una carrera? ¿Qué es lo que te motivó? Descarté matemática. Hubiera hecho lo mismo, de hecho lo hice y soy muy mala en matemáticas. Bueno, yo creo que fui mejorando con los años, ¿no? Por la empresa fui mejorando con los años, sobre todo con el tema de los porcentajes, las reglas de 3 simple, que en realidad es algo práctico de la vida. Uno va creciendo, va madurando y va entendiendo. Y va entendiendo y lo va aplicando a la cotidianeidad, entonces lo puede entender, pero en ese momento no. Y siempre fui muy buena también en geografía, en historia, en ciencias sociales. ¿Te gustaba más esa parte, la parte de ciencias sociales? Ahí ya vamos. Muy comunicativa. Ajá, sí, sos muy locuaz. ¿Y eras una chica aplicada? ¿Eras buena alumna? ¿Eras comportamiento perfecto? No. Marina, ¿qué pregunta me haces? Mis hijos van a mirar el programa. No, lo sacamos del aire, lo sacamos a los chicos de frente de la pantalla. Si los chicos ven alguna vez que piensen que era joven en ese momento, era joven, chicos. ¿Sí? No era excelente alumna, tenía mis fortalezas y tenía mis debilidades. Como todos. Claro, era rebelde, era muy conflictiva, pero bueno, era una rebelde con causa. Me gustaba investigar, me gustaba leer mucho, entonces sentía que tenía la altura para discutir un poco sobre todo. Me gustaba argumentar, pero porque en casa mamá y papá nos permitían eso, teníamos una biblioteca muy amplia, se leía mucho y se discutía mucho, se argumentaba mucho y nos permitían eso. Claro, entonces en tu casa ya tenías el ejercicio de la lectura, la argumentación, cosas que estábamos charlando justo también antes de que empiece el programa, que veíamos que por ahí no se leía tanto. Exactamente, entonces claro, yo salía a la calle y pensaba que yo con todos podía hablar, o en la escuela con todos los profesores podía hablar como hablaba con mamá y papá, y no era así, eran otras épocas, no se permitían determinadas cuestiones o determinados gestos, y bueno, qué sé yo, uno se fue moldeando, pero... Se fue moldeando porque venía sin molde. Uno se fue moldeando, viste, no sé, a fuerza de amonestaciones, de un montón ¿tuviste amonestaciones? Sí. Mirá vos, sí. Siempre quise tener y nunca me pusieron. Sí, bueno, pero son cosas que, chicos, era joven. Yo te hacía mucho más, no digamos de las amonestaciones. Pero bueno, y entonces ahí decías, ¿qué
que querías ser profesora de educación física. Eso en el primario. En y el secundario no sabía cambiaste. para nada lo que quería. Ajá. En el secundario realmente tuve muchísimos conflictos internos. No tenía idea de lo que quería hacer. ¿Hiciste crisis adolescente? Sí, lógico. Sí. ¿Rebeldía? Lo hice. Unos me decían que tenía que ser abogada, otros me decían que tenía que ser escribana, otros que tenía que ser traductora porque soy muy buena con los idiomas, o sea, todo lo que es comunicación es mi fuerte. Pero yo la verdad no tenía idea de lo que quería hacer. Y claro, porque me da la sensación de que te gustan tantas cosas y haces muchas cosas bien o relativamente bien, hablas idiomas, te gustan los deportes, te gusta la naturaleza, te gustaban las ciencias, o sea, no tenías algo muy, digamos, marcado, como un camino así, te gustaban muchas cosas y te creías que eras capaz de hacer varias cosas. Exactamente, y era un problema, era un poco de no sé si hiperactividad o hiperkinetismo, pero sí, era también de comenzar muchas cosas y abandonar. Ajá. Que por suerte eso se terminó cuando terminé el secundario. Ajá. A partir de ahí en la universidad todo lo que comencé terminé. Todo. Bien. Es como que ahí entendí que no se puede andar abandonando. Claro, bueno, pero es algo muy adolescente o de una edad donde uno quiere hacer esto y quiere probar, porque es experimentar de alguna manera, ¿no? Hasta que por ahí... Hay gente que tiene las cosas más claras o más determinadas y después... Cuando a uno le gusta, a mí también me gustan los deportes y hacías patín, hacías tenis, hacías distintas cosas, ¿no? Probabas. Y después empezabas y dejabas. Bien, y en todo este recorrido, ¿cómo llega los viajes? ¿Cómo llega el mundo del turismo a tu vida? Bueno, en realidad a mí la geografía toda la vida me gustó. En casa, por ejemplo, mamá cuenta que yo abría los planiferios y ponía así el dedo y le decía, acá voy a viajar, acá voy a conocer. Y mi mamá me quedaba mirando porque no sabía de dónde yo sacaba eso, ya con 5 o 6 años. ¡Qué increíble! O sea, ahí de chiquita. De chiquita. Y sabía, por ejemplo, un cuarto, quinto grado prácticamente antes, ¿no? Antes sabía todas las capitales del mundo, pero me costaban las multiplicaciones. Pero está buenísimo. Las tablas de multiplicar. O sea que ya de chiquita marcabas, tenías como... La geografía, me apasionaba mucho la geografía. Ajá, y entonces, digamos, esta curiosidad y estas ganas y este apasionamiento por la geografía, ¿crees que influyó en tu decisión? Totalmente, sí. Y me preocupaba mucho el mundo, o sea, yo tenía preguntas como una tía mía me cuenta que dice que yo cuando era chiquita le pregunté, yo consideraba de que Dios había sido injusto porque los niños en África tenían que caminar, no sé dónde lo escuchó, lo leí en ese momento porque no había internet. Claro. Tenían que caminar, ponele, 10 kilómetros hasta un pozo de agua, cargaban en los baldes, por supuesto que con roldanas, cargaban en los baldes y mientras venían caminando de vuelta el sol era tan caliente que le evaporaba la mitad del agua. Wow. Eso a mí me alteraba muchísimo, yo pensaba en eso y me volvía lo que decía, ¿por qué nosotros? Y mientras había escuchado eso, acá los ríos habían tapado los puentes. Claro, porque había inundaciones, época de inundaciones 84, también. 85, ¿te acordás? Me acuerdo que a los chicos del liceo los pasaban con canoas de un puente a otro, que en una época donde había muchos chicos del club, mis padres estaban en el Club de Leones, y habían muchos que iban al liceo y me acuerdo que era todo un tema llevarlos. Claro, convengamos que estamos hablando del Liceo Almirante Storni que queda en Posadas, entonces los tenían que llevar del Dorado a Posadas. Era todo un operativo, me acuerdo, para poder llevarlos y yo veía toda esa agua, íbamos a los puentes a mirar que estábamos bajo agua, que no llegaban los insumos al Dorado, no llegaban los insumos, los camiones, los supermercados estaban con falta de alimentos y por otro lado yo pensaba en África, ¿no? Y pensaba en Eritrea, en Etiopía, yo decía, pero ¿y por qué de un lado tenemos tanta agua y del otro lado hay tanta seca? Entonces, ese tipo de preguntas eran las que... Cuestiones humanitarias, además, tenías un lado humano también. 100% humanístico. La persona que estudia turismo tiene una inclinación 100% humanística. Eso que no te quepa duda. Ajá. ¿Y dónde estudiaste turismo? En la UNAM y después en Alemania. Claro. Sí, porque yo estaba mirando unos videos tuyos muy interesantes. Como disertante que tenés una facilidad de palabra espectacular, me encanta. Gracias, pero en realidad nada es fácil, o sea, no es improvisado. No, yo creo que todo es también estudio, práctica, desarrollo, ¿sí? A lo largo de la vida, interés, ganas, ponerle un poquito de garra a lo que uno hace. Bueno, entonces
me decís que estudiaste en la UNAM. ¿Y cuándo te fuiste? ¿Fuiste a Alemania y seguiste con esta temática del turismo? Totalmente, sí. Nada más que allá me especialicé en lo que realmente yo quería ser, agente de viajes. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué es ser un agente de viajes? Bueno, un agente de viajes es el que te proporciona, es el que te arma toda la logística de un viaje, más toda la parte de leyes. O sea, todo lo que vos tenés que saber y cómo tenés que estar bien informada, todo lo que vos necesitas para cada destino en el mundo. Qué interesante. Sumamente interesante y no tan fácil como la gente cree. No, yo allá me dijiste leyes y ya la cabeza me hizo clic, porque a veces uno piensa que es solamente viajar, subirse a un avión, a un colectivo, lo que sea, ir y listo. Y hay un montón de cosas que uno tiene que saber, ¿no? Exactamente, sí, hay que programar bien los viajes y hay que preparar al cliente para un viaje. Claro, eso estaba pensando mientras venía acá con el tema de los viajes, porque hay tantas cosas para hablar con Carolina, muchísimas. Ya ahí te veo, vos me decís lo de los viajes y me estoy imaginando la niña, la adolescente que le ayudaba a la mamá a organizar los desfiles. Siempre estabas en la logística de alguna manera. Correcto. Y organizar viajes también, y organizarlos de la mejor manera posible, organizarlos bien, también de eso va a depender el éxito de lo que vos vas a hacer y cómo te vas a relacionar con esas personas que van a ser tu grupo de gente que vas a tener que asesorar, dirigir. Y pensaba, si alguna vez tuviste problemas así, digamos, grosos, complicados con algún cliente, con algún pasajero. No, en realidad no, porque los problemas siempre fueron relativamente solucionables. Ajá. ¿Por qué? Ya estabas preparada. Claro, digamos. porque hay una preparación, porque uno sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que reaccionar, a dónde tenés que llamar, a quién tenés que llamar. Para eso te especializás como agente de viaje, justamente para que no haya ningún tipo de improvisación y no hayan problemas. Cuanto vos más preparás a tu pasajero para el viaje, menos problemas vas a tener. Ajá. Entonces conviene hacerlo todo bien de entrada para que luego, durante el viaje, todo vaya sobre rieles y si surgen algunos inconvenientes, tenés el modo de solucionar lo más rápido posible. O sea, es una forma, pensaba mientras me hablabas, es una forma de vivir haciendo lo que siempre te gustó, viajar, esa nena que puso el dedo en el mapa, en el globo, y que de repente lo llevó a cabo muchos años después, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Y bueno, con este recorrido rápido, pero no por eso poco interesante,